por la información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. ¿Dónde estamos, Bueno, estamos en la ciudad de Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay. Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire. También por internet, radionacional.com.uy para el mundo. Tenés la aplicación, la 30. Estamos en Facebook para el mundo ahora mismo, saliendo en simultáneo con este programa. Sí, salimos por internet, por aire y también por Facebook. ¿En dónde estamos? El mismo nombre del programa. ¿En dónde estamos? Por Facebook. Nuestro X, arroba en dónde estamos. Nuestro Instagram, en dónde estamos, Uru. Y nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Ese es el canal de este programa que pertenece a Libertas, primer fundación liberal en pos de la defensa de la democracia, la República Democrática, el Estado de Derecho, nuestras libertades. El Estado de Derecho, nuestras libertades. Tema vastísimo que venimos desarrollando ya hace 4 años. Es un tema que tiene distintos confines o dimensiones, hablar de la libertad, del Estado de Derecho, la República Democrática. En definitiva, todo ese continente es motivo de un infinito desarrollo de análisis de principios, de análisis teóricos, pero de análisis respecto a los hechos que se van suscitando día a día, y ahí vamos visualizando el deterioro ostensible de los principios institucionales, jurídicos de un Estado de Derecho republicano democrático, como lo mandata la Constitución, que es la norma fundamental. Y eso nos da el carácter de unidad nacional, de unidad jurisdiccional, de unidad hasta incluso jurisprudencial y evidentemente de unidad jurídica, legislativa, un orden jurídico. Si no, no hablaríamos de un orden jurídico, no hablaríamos de un Estado de Derecho como una unidad, como un todo. Bueno, en Uruguay ya ese todo, esa unidad cohesiva, digamos, esa unidad orgánica, se fracturó, se rompió, está deteriorada. De eso venimos conversando con ustedes, desarrollando distintos informes periodísticos, investigaciones, sobre la base de hechos que se van suscitando, de esos grandes episodios que a las claras muestran la situación real de Uruguay. Ese estado de cosas, el status quo que atraviesa hoy nuestro país, consolidado ya en un sistema social, si vos querés, de raíz más sociológica y desde la sociología política, de círculos de negociación, de círculos corporativos colectivizadores y colectivistas de negociación, convirtiendo a Uruguay en un Estado colectivista, más que un Estado que defienda nuestros derechos individuales, nuestras garantías individuales, nuestras libertades individuales. El Estado uruguayo como república democrática liberal, consignado en el artículo 82, y desde los artículos primero al artículo 5, el artículo 7, el artículo 8 y 9, los artículos 12 al 23, artículo 32, artículo 36, artículo 52, artículo 72, artículo 82. Todo ese Estado democrático republicano de derecho que nos brinde garantías a nuestros derechos individuales, a nuestras, te repito, libertades, al honor de nuestra vida, a nuestra seguridad, a nuestro trabajo, a las posibilidades reales de un trabajo sustentable en el tiempo, con calidad laboral y también calidad salarial, a la propiedad privada como la fuente generadora de ese trabajo, como la fuente naturalmente generadora de ese trabajo, todo eso está conculcado, está estropeado por un sistema de poder, de círculos de negociaciones que han convertido a Uruguay en una republiqueta colectivista, más que en ese Estado de Derecho brillantemente, sabiamente consignado por la Constitución y por instrumentos legales de altísimo nivel, como nuestro Código Civil, nuestro Código General del Proceso, nuestro Código Penal, el extinto Código del Proceso Penal, que podía ser pasible de alguna reforma, ¿sí? De modernizarse, y tantas leyes
claro, provenientes de eminentes juristas que tuvo el país, de un nivel de juristas que nos enorgullecía a los uruguayos, que nos colocaba en un ranking muy alto de juristas a nivel internacional, reconocidos internacionalmente, integrando incluso la Corte Internacional de La Haya, como el caso del doctor Operti, Didier Operti, como el caso del propio Justino Jiménez de Arechaga, el caso de su hijo, Eduardo Jiménez de Arechaga, y tantos juristas de altísimo nivel, que propiciaron masa crítica, teoría jurídica, doctrina, que propiciaron legislaciones de alta calidad porque eran los asesores letrados de los partidos fundacionales históricos, pero creo que ese Uruguay empieza a desbarrancar en la década del 60, inopinadamente respecto a nuestra población, pero empieza a deteriorarse indetectablemente ya en la década del 60, se frena ese proceso contra nuestra república en todos los órdenes, se frena un proceso terrorista desde los campos de batalla, desde esa guerra de guerrillas, de los grupos armados, el sabotaje, el espionaje, pero también desde la transformación de instituciones claves del país como la Universidad de la República, el Instituto de Profesores Artigas, el sindicalismo en el Uruguay. Todo eso empieza a ser cooptado, tomado fuertemente por el Partido Comunista de Uruguay y sus secuaces, sus aliados de izquierda, alineados a ese contexto de Guerra Fría con la Unión Soviética y con Cuba. Después de esa dictadura, de ese golpe de Estado basado en la doctrina de la seguridad nacional o la seguridad del Estado, sobreviene una nueva etapa de la democracia donde ahí ya empezamos a ver el proceso gradual del deterioro institucional, del deterioro jurídico, del deterioro del Estado uruguayo a través de la con, configuración, si vos querés, política o construcción política de esos círculos de negociaciones que corporativizan al país, que lo colectivizan además, que fue a partir de la primera presidencia que tuvo Uruguay después de la dictadura, que fue la del doctor Julio María Sanguinetti. Volviendo al tema Milei y la presidente actual argentina, la doctora Villarroel, cuando ella plantea que tienen que referirse precisamente a su persona como presidente, no como presidenta, remite luego a que eso obedece al respeto fundamental, profundo respeto por ese instrumento maravilloso que es nuestro idioma español, por respeto al castellano, dice ella, y al español, que es nuestra lengua, y es la lengua que nos otorga el poder de comunicación, el poder de las ideas, el poder del conocimiento, porque el idioma es eso. El idioma es una tecnología de poder. El idioma es una herramienta, una tecnología de conocimiento, por ende, de poder. El poder conocer, el poder investigar y el poder manifestar ideas, convicciones, el poder comunicar a los otros, poder decodificar y codificar la realidad y también poder manifestar lo que no conocemos, lo que conocemos y no conocemos. A eso remite de modo brillante la doctora Victoria Villarroel, planteándose, en este caso, la batalla cultural. Miren lo que pasa en España. Le voy a pedir al amigo Ramón, Ramón, si tenés por ahí el material, vamos a poner lo que dice esta periodista que pertenece a la Libertad Digital, que les decía, de Federico Jiménez, este medio liberal, digital español, que tiene radio y tiene televisión. Escuchen con atención este reporte tan solo respecto a esta expresión de la doctora Villarroel, aludiendo al respeto por nuestro idioma, por el idioma español, como se debe decir. Ella remite al castellano como la zona en la que originalmente se acuñaron sí, todo lo que viene a ser la sintaxis y todo lo que viene a ser las palabras, el vocabulario, básicamente sale de esa zona de Castilla, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Navarra, León. Desde esa zona sale este idioma español, que es el idioma oficial de España, por eso idioma español. Vamos a escuchar lo que dice.
En una reciente entrevista con el periodista argentino Eduardo Feynman, Victoria Villarruel, la vicepresidente argentina electa, dijo que ella es vicepresidente, no vicepresidenta, y que lo hace en un homenaje a la lengua castellana, al español, porque ella no tiene que hacer política con la lengua. Vamos, todo lo contrario de lo que sucede aquí en España, donde hemos asistido en los últimos días, en las últimas horas, a un auténtico tutti frutti de titulares para contar lo que ha sido la victoria de Milei en las elecciones en Argentina. Lo cierto es que todos los periódicos, es interesante, de todo signo, de todo color, han utilizado los adjetivos descalificativos que ustedes se pueden imaginar, los más burdos, los más soeces, los más comunes, los más extraños para referirse al presidente electo de la Argentina. Por ejemplo, uno de ellos, el más utilizado, el ultra Milei, por ejemplo, que utilizaba el diario El País, pero por ejemplo el ultraderechista también es otro que se utiliza en otros diarios, como les digo, de otro signo político. Por ejemplo, ABC era uno de los periódicos que utilizaba este adjetivo para referirse al presidente electo argentino. Pero es curioso lo que sucede con la palabra libertario. El propio Milei se define a sí mismo como un liberal libertario. Y aquí en los titulares en la prensa española se utiliza como una descalificación, precisamente porque la RAE en su entrada sigue vinculando el libertario con la corriente anarquista y no con la liberal, que es con la que lógicamente se distingue, se atribuye el propio Milei. Pero se le han llamado más cosas, como les digo, loco, ultra, histriónico. Nos encontramos multitud de adjetivos para referirse a Milei. Lo cierto es que si esto les ha parecido desagradable, porque al leerlo desde luego no resulta una noticia agradable a los ojos, tampoco a la lectura, si se introducen ya en el cuerpo de la noticia, peor todavía. Por ejemplo, el Diario Público hablaba de un perfil claramente antidemocrático, más o menos venía a deslegitimar las elecciones en Argentina, esa victoria con nada más y nada menos que 14,5 millones de votos. Lo mismo hacía El País, comparándolo con Donald Trump y con Jair Bolsonaro, decía que era aún peor. Y La Vanguardia se atrevía a hablar directamente de esa crisis que va a haber entre los conservadores. Ya saben ustedes que Milei iba en coalición con Patricia Bullrich precisamente para conseguir esa victoria en las últimas elecciones el pasado domingo. En fin, estos son los titulares que hemos podido leer en la prensa nacional y seguirán dando titulares y, por supuesto, seguiremos contándoles más calificativos, en este caso para referirse tanto a Victoria Villarruel, la vicepresidente argentina, como a Milei, el presidente electo de la Argentina. La vicepresidente de Argentina, la doctora Villarroel, Victoria Villarroel. ¿Vieron el informe? Espantoso. Espantoso lo que pasa, el informe brillante. El informe es un resumen exacto de lo que pasa a nivel mundial, particularmente en España, donde todos salieron a agredir, a atacar, a denostar, a descalificar al actual presidente de la República Argentina, que gana con un 57% de aprobación, con 11 puntos por encima de que quedó segundo, Sergio Massa. Y hablan de antidemocrático, de ultraderechista, de histriónico, de loco. Y cuando eso está en el cuerpo de la nota, como dice la periodista muy bien, es peor todavía, porque empiezan generaciones y generaciones a leer esas cosas y les van introduciendo esas falsas ideas y dejaron de cumplir el rol, el papel de ser organismos de prensa que informen a la población para contribuir al mejor ejercicio de la información y la comunicación en una democracia, para contribuir con elementos ciertos, con prueba chequeable, con elementos que sean contundentes en cuanto a la realidad y que permitan un análisis adecuado, bueno, permitir que esa sociedad siga creciendo sobre la base de una información de buena calidad. Estos son pasquines, es una barricada, ya es el apedreo, la barricada desde prestigiosos o prestigiados organismos de prensa, El País de Madrid, La Vanguardia. Son enormes periódicos, portales hoy de noticias, portales digitales, que sustentan la opinión pública mayoritaria en España, que sustentan el estado de opinión en ese país, también muy destrozado desde los principios republicanos democráticos.
Es impresionante. Sí, se dice vicepresidente, no vicepresidenta, porque remite al participio activo del verbo transitivo. Es un participio activo de un verbo transitivo que es el verbo presidir. De ahí presidente, presidir. Y por lo mismo es invariable. No tiene sexo, es invariable para el sexo. No es ni masculino ni femenino, no tiene género. Las únicas que tenían género eran las textiles que se fundieron en este país. Tenían mucho género para cortar y para hacer buena ropa. Así no es válido decir, por lo tanto, presidenta, como tampoco sería estudianta, pacienta en vez de paciente, escribienta en vez de escribiente, y tantos participios pasivos. ¿Se dan cuenta que es una ridiculez? Es absurdo, es groseramente absurdo y provoca criminalmente la ignorancia lingüística de nuevas generaciones, estropeando un instrumento o una tecnología de poder, fundamentalmente una tecnología de poder cognoscitivo. Disminuyen el cociente intelectual si empiezan a aplicar este tipo de verbalizaciones aberrantes, ignorantes de las leyes de nuestro idioma castellano. No se está hablando de lo que es un participio activo y participio pasivo de un verbo transitivo, por ejemplo. No hablan nada, imponen un neolenguaje. A eso me refiero yo con el ejército lingüístico y filológico que introduce como una gran herramienta la revolución marxista, globalizándose en el mundo, con el neolenguaje, y evidentemente el más arquetípico, el caballito de batalla, es el lenguaje inclusivo que creó una vez una filóloga, una doctora en filología, en el Instituto de Filología creado para ella y por ella con su colega, el doctor Stanley Fish, en la Universidad de Chicago, cuando en el año 2000, marxista, declarada, lesbiana, chiquita, de 44 años, que obtiene un doctorado presentando una tesis sobre la obra de Hegel, un idealista alemán, esa señora, esa doctora, Judith Butler, siguiendo, tomando las premisas del pope de la lingüística marxista, como fue Noam Chomsky, introduce una cátedra del lenguaje inclusivo con la teoría de la autopercepción a través del idioma, la teoría de la perceptibilidad y la performatividad de un agente revolucionario. Adentro de Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, sí, sí, la de los Chicago Boys, aquella universidad de los premios Nobel de Economía, a los que los marxistas denostaban, descalificaban como los neoliberales, el caso del doctor Milton Friedman, por ejemplo, y tantos, incluso hoy, algunos de ellos apoyando las premisas económicas que plantea Javier Milei. El participio activo del verbo y de los verbos transitivos que terminan en ir, como presidir, escribir, oír, es evidentemente ente. La partícula nuclear ente es el que preside, el que está delante, el que va a llevar a cabo una función delante del resto, y ente significa el que es alguien, el que tiene entidad, el ser, la persona que preside, que cumple una función, que lleva a cabo una acción o remite directamente a una profesión u oficio. El participio activo indica el estado de la persona, es decir, indica la acción que esa persona realiza o desarrolla de acuerdo a ese verbo transitivo. Si una persona desarrolla la acción del verbo presidir, es presidente, sea hombre o sea mujer. ¿Qué es el participio activo? Precisamente eso, es la acción como la causante de algo, es la acción que lleva a cabo un acto, un efecto, un hecho. La acción de presidir la lleva a cabo alguien que tiene naturaleza de persona, obviamente. Es un ser. Bueno, ese es el presidente. Los participios activos formados de verbos
de la primera conjugación acaban en ante, por ejemplo, cantante, amante. Bueno, vos no decís cantanto y cantanta, decís cantante. Vos no decís amanto y amanta, parecen nombres de personas, ¿no? Decís amante, el amante, sea mujer, sea hombre, la amante, el amante, la amante, si querés, pues le pones el artículo determinativo de género. ¿Qué es el participio activo y pasivo? Bueno, es eso. El verbo salir, por ejemplo, ¿cómo sería? Si se tuviera que dar una clase, ¿no? Saliente. Bueno, decís salienta o saliento. Salienta el que quiere salir a jugar al fútbol y ganar, sí, salienta, diría un amigo mío. Se tiene que calentar bastante. El verbo salir es saliente. Cantar, cantante. Existir, ¿qué es? ¿Existenta? No, existente. No hay existentas, porque tendrían que haber existentos, además. Si vos decís presidenta, tenés que decir presidento. Si vos decís amanta, tenés que decir amanto. Si vos decís existenta, tenés que decir existento. ¿Se dan cuenta la ridiculez que tiene esto? El absurdo que es el lenguaje inclusivo. Es provocador de la ignorancia. Es el túnel hacia la oscuridad de la ignorancia total. Y de esto se hicieron partícipes los principales periódicos de España, atacando a la vicepresidenta argentina porque salió a defender el uso correcto del idioma español. Y atacan furibundamente, de modo berreta, de baja estofa, al presidente argentino recién electo, ganando con un 57% de aprobación popular. Y dicen que es antidemocrático. Es increíble, ¿eh? ¿Qué les pasó? ¿Qué es lo que les pasó a los organismos internacionales, a los grandes medios de prensa de los países centrales? ¿Qué le pasó a Occidente? ¿Cómo cayó en esta brujería marxista camuflada de mil maneras, introduciendo a través de sus grandes banderas como el LGBTQ y el lenguaje inclusivo, introduciendo la sociedad inclusiva, la sociedad distributiva, la sociedad de la diversidad, la unidad en la diversidad, y todo ese mamarracho anticientífico que está estropeando toda nuestra sociedad, de nuestros estados? Nuestra forma racional de vivir, nuestra proyección racional, inteligente de vivir, libres, que cada quien haga lo que quiera, pero ¿por qué construir derechos colectivos por la condición de género, por la condición de una opción sexual o de una pulsión sexual o por la condición de raza? Eso lo único que hace es fracturar, fracciona y rompe las garantías que deben ser universales bajo el principio de igualdad ante la ley. Somos todos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y no se puede discriminar porque existe el delito de discriminación, existe el delito de xenofobia, pero fundamentalmente existe el derecho a la libertad y a ser tratados todos por igual, no fracturar la sociedad en supuestos derechos que son privilegios ideológicos que están legislados en nuestros países, rompiendo abiertamente con la unidad nacional, porque rompe socialmente, culturalmente y en el funcionamiento del Estado, que a su vez se compromete con una millonaria cantidad en dólares de presupuesto que nos van a cobrar con impuestos. Nos hacen pagar, trabajar para que después nos discriminen, pero ahí no hablan de discriminación. Los perejiles de siempre tenemos que pagar impuestos, pagar tarifas, regulaciones, trabajar todos los días para bancar a este sanganismo, ponele, a estos zánganos que se introducen en el Estado como grandes autoridades y tenemos que pagar millones de dólares, 100 millones de dólares gasta Uruguay por año en políticas de género. 500 millones de dólares en un país de 3 millones y poco habitantes para políticas de género y van a seguir creciendo. En este último plenario del Frente Amplio se habla del Ministerio de Justicia, se habló y se cocinó la idea del Ministerio de la Mujer. No tiraron tanto porque ya demasiado, ¿viste? Ya entramos a asustar demasiado a los empresarios, inversores, a la sociedad, pero lo van a tirar, quédate tranquilo. Quédense tranquiles, ustedes, te dirían, ¿no? ¿Se imaginan si esto se hiciera obligatorio? Que a los periodistas nos obligaran, como pasa en Canadá, a hablar en lenguaje inclusivo y que si alguien emprendiera este análisis como yo hago, sería delito, como en Canadá.
Esto que yo estoy hablando acá, en Canadá no lo podría hablar porque voy preso, porque estoy atacando el lenguaje inclusivo y a la comunidad LGBT. ¿Serán totalitarios? ¿Serán discriminadores? ¿Serán antagónicos respecto a nuestra tradición republicana, democrática, que nos cobija a todos por igual y cada quien que haga de su vida un pito, pero que destaque el que más destaca? Somos todos iguales ante la ley, excepto, no hay distingos, dice el artículo 8, no hay distingo, excepto los talentos y las virtudes, señores, los talentos y las virtudes. Si vos te capacitaste más, si naciste ya donado, providenciado por una calidad muy particular, por un don, si desarrollás tus talentos, si tuviste disciplina de trabajo y de estudio, si te fuiste formando, si obtuviste títulos, no como Lesker, no como Lesker, que obtenés títulos comprados, copiados, y después te descubren que es todo mentira. Vamos a entrar en ese tema, no nos da hoy el tiempo. Artículo 8. Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes. Está claro, ¿no? Artículo 8 de la Constitución de la República, que al parecer, según algunos juristas que hablan conmigo, ya los estudiantes de Facultad de Derecho no saben ni lo que quiere decir igualdad ante la ley. Fíjate vos en qué país estamos. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana y sí, para seguir preguntando en dónde estamos. Chao.